En el vídeo de hoy trataré en detalle el TOC, también conocido como trastorno obsesivo compulsivo, uno de los modos más comunes, uno de los tipos de ansiedad más comunes en los que se presenta el trastorno de ansiedad. Es por ello que en este vídeo voy a intentar ayudarte a comprender qué son las obsesiones, las compulsiones, qué es y cómo funciona el TOC, y si en tu caso tú o algún ser querido puede sufrir este tipo de ansiedad. Para ello aprovecho para comentarte que al final del vídeo voy a ayudarte a comprender si sufres o no sufres TOC y cuál es la manera más adecuada para tratar con este tipo de ansiedad, para tratar con estas obsesiones y poder alejarlas poco a poco de nuestra vida, poder superar este trastorno de ansiedad. Para empezar, comentarte que el trastorno obsesivo-compulsivo está formado por obsesiones y compulsiones. Es un trastorno en el que realizamos compulsiones, que después te explicaré qué significan, para eliminar la ansiedad que nos generan las obsesiones que padecemos. Para ello comentarte que las obsesiones son pensamientos o ideas recurrentes que llegan a nuestra mente sin buscarlas ni quererlas. Muchas veces son pensamientos o ideas totalmente opuestas a nosotros. Llegan de un modo intrusivo, se llama, llegan de un modo inconsciente, automático, y una vez que llegan estos pensamientos, debido a la ansiedad que nos generan, debido al modo en que procesamos este tipo de ideas, nuestra cabeza pues empieza a rumiarlas, empieza a darles vueltas y más vueltas de una manera obsesiva, de una manera un poco enfermiza, de un modo que lejos de ayudarnos a eliminar esa ansiedad o ese tipo de ideas que no queremos, hace que se hagan más fuertes y más recurrentes. Es por ello que para superar el TOC hay que tratar estas obsesiones. Y es muy importante saber cómo funciona un poco nuestra mente, porque estamos acostumbrados a pensar que todos tenemos el poder de eliminar esos pensamientos, esas ideas que no nos gusten de nuestra mente como por arte de magia. Que basta con decir esto no lo quiero o esto no soy yo para decir obsesión, vete de mi vida o vete de mi mente, cuando realmente es todo lo contrario. En el caso de que intentemos eliminar ese pensamiento, esa idea o esa obsesión de nuestra mente, negándola o intentando rechazarla, se hará más fuerte, ya que, como decía el famoso psicólogo Carl Jung, a lo que te resistes, persiste. Así que si te resistes a un pensamiento, ese pensamiento llega con más fuerza, ya que así funciona tu mente, así funciona nuestra mente. Existe un modo mucho más práctico de tratar con las obsesiones que te indicaré al final del vídeo. Como te decía, el TOC es uno de los tipos de ansiedad más frecuentes y más comunes cuando una persona sufre este trastorno. Si quieres conocer los otros tipos, las otras formas en las que se puede presentar la ansiedad, que muchas veces pueden ir de la mano e incluso unirse a ese TOC o a ese otro tipo de ansiedad que estás sufriendo, puedes ver este vídeo de aquí, muy interesante, en el que entenderás cuáles son todos los tipos, los modos en los que la ansiedad puede presentarse. Muchas veces están unidos, muchas veces de las fobias pues llegan las obsesiones. En el caso del TOC, como te decía, existen las obsesiones, que son esas ideas recurrentes que no las queremos, pero no sabemos cómo tratar con ellas y es por ello que se hacen más fuertes y más frecuentes, hasta el punto de que las rumiamos una y otra vez y en nuestra mente parece que hay días o hay momentos en los que únicamente fluyen ese tipo de pensamientos. Ideas que muchas veces no quieres para nada, ideas que muchas veces son todo lo contrario a ti, pero ahí se quedan y no sabemos eliminarlas. Y es por ello, por esa ansiedad que generan, que muchas personas realizan rituales, realizan acciones, intentando que con ello, pues ese tipo de ideas, ese tipo de obsesiones, desaparezcan de su vida. Estas acciones, estos rituales, son las llamadas o conocidas como compulsiones. Si, por ejemplo, una persona tiene una obsesión de poder enfermarse debido a algún virus, debido a algún contagio, pues seguramente una de sus acciones, uno de esos rituales, una de esas compulsiones, podría ser lavarse repetidamente las manos o utilizar siempre guantes. De esta manera, tal vez esa persona, cuando inicialmente, para eliminar ese tipo de obsesión, decidió lavarse las manos, se dio cuenta que su ansiedad ligeramente descendía, esa ansiedad que le provocaba ese tipo de obsesión por la limpieza. Y de esta manera entendió erróneamente que esta acción podía ayudarle a evitar o a eliminar ese tipo de obsesiones o de ideas. Y por ello, en lugar de lavarse una vez las manos, pues continúa haciéndolo hasta el punto de que muchas veces se realizan este tipo de rituales de una manera enfermiza, de una manera que condiciona y limita mucho la vida de quien lo sufre. Ya que incluso esa persona que sufre TOC, que sufre este tipo de obsesiones y que realiza este tipo de rituales, reconoce que no es normal eso que está haciendo, pero entiende que es su única manera de lidiar con esa ansiedad que es fuertísima. Una sensación tan fuerte que muchas veces le hace creer o sentir el verdadero pánico. Y es por ello que estas personas pues realizarán rituales y más rituales hasta que finalmente decían tratarse en condiciones, que de ello te hablaré ahora al final del vídeo, para que entiendas realmente pues cómo se trata con este tipo de obsesiones, con este tipo de ansiedad.
Y respecto a estas compulsiones, a estos rituales, decirte que muchas personas no saben que sufren TOC debido a que sus rituales no son físicos, no son materiales, como puede ser lavarse las manos, cerrar repetidamente la puerta o realizar cualquier acción, por extraña que parezca, como puede ser apagar y encender repetidas veces las luces o saltar entre las baldosas de colores. Como te decía, no todas las compulsiones son físicas o materiales. También existen compulsiones más mentales. Compulsiones como buscar en nuestra mente esa solución a esas obsesiones, esa razón o esa lógica a eso que nos está pasando, pedir ayuda constantemente o tener que buscar la aprobación de los demás o incluso la tranquilidad comentándole si estamos perdiendo la cabeza, si eso que nos ocurre es normal, una y otra vez a esa persona para que nos haga estar tranquilos. Esas acciones, aunque sean más mentales, aunque sean más comunicativas, son también rituales que buscan eliminar esas obsesiones, que buscan reducir esa ansiedad. Por lo que muchas veces esas personas también sufren TOC, aunque muchas veces no lo saben, ya que no lo identifican con esas acciones más materiales o físicas como lavarse las manos. Por ello, la mejor manera de comprender si sufres o no TOC o si eso sufre un ser querido es comprender si a tu vida, a tu mente, llegan ese tipo de obsesiones, esas ideas o temores que constantemente asaltan tu mente sin buscarlas y sin quererlas muchas veces, tras lo que nuestra mente da vueltas y más vueltas, rumia ese tipo de pensamientos. Eso serían las obsesiones. Y si, aparte de esas obsesiones, intentando eliminar esa ansiedad, realizamos compulsiones, que serían esas acciones que intentan eliminar o reducir la ansiedad que nos hace sentir, esa obsesión, ese temor, ese miedo o esa idea fija que recorre nuestra mente. Si nos sucede esto, pues sufrimos de TOC. Y si ocurre esto a un ser querido, pues será esa persona quien sufre de TOC. Y es bueno comprender que para este tipo de ansiedad es fundamental acudir al médico, acudir al psicólogo, no tanto por la peligrosidad de esta ansiedad, porque nos pueda pasar algo malo, porque como ya sabes, esos miedos son totalmente irracionales y no va a pasarte nada, sino, sobre todo, pues porque es difícil tratar con las obsesiones, es difícil eliminarlas realmente o saber gestionarlas, ya que si intentamos eliminarlas, se mantienen y se hacen más fuertes. El psicólogo sabrá comprender si puedes o no necesitar medicación, ya que muchas veces existen un tipo de antidepresivos llamados ISRS, que pueden ayudar a que tu organismo segregue más serotonina y lidie mejor con esas obsesiones, o realizar cualquier tipo de terapia la más adecuada a tu caso. También será el médico quien sepa cómo tratar con tus obsesiones, ya que no afectan por igual a todas las personas. Y hay casos en los que tal vez puedes enfrentarte directamente a tu temor o a tu obsesión, atacándolo de raíz, y hay casos en los que debemos ir más tranquilamente y poco a poco, ya que puede que sea una o varias las obsesiones y puede que esa ansiedad que te genera sea fortísima para atacarla directamente. Por todo ello, nadie mejor que el médico, nadie mejor que un psicólogo o un psiquiatra, ya que ellos conocen, comprenden cómo funciona la mente y pueden hacerte entender cuál es el modo de tratar con estas obsesiones. Una solución que pasará siempre por gestionar de una manera muy distinta tus obsesiones, por dejarlas estar, aprender a dejarlas estar, aprender a desasociarte de ellas, aprender a comprender que tú no eres tus obsesiones, que esas obsesiones llegan a tu mente, ya que son ideas recurrentes, como los sonidos a los oídos, y que por uno u otro factor te han generado un fuerte impacto emocional y es por ello que tu mente recurre de nuevo a ellas. Es por ello que intrusivamente, inconscientemente, incluso automáticamente, vuelven y vuelven esas obsesiones a tu mente. Te han generado mucha ansiedad, te han generado un fuerte impacto emocional y ese es el motivo de que vuelvan a tu mente. Comprendiéndolo, sabrás que no tienes nada que temer, que seguramente ese tipo de obsesiones, ese tipo de temores, sea lo más opuesto a ti, ya que si temes poder, por ejemplo, morir, y la idea de la muerte llega constantemente a tu mente, se debe a que eso, a que temes tanto morir, a que no lo quieres para ti. Y del mismo modo sucede con otro tipo de TOC, como puede ser el TOC religioso, el TOC de hacer daño, o el TOC de contagiarnos, de poder contagiarnos, o poder volvernos locos. Todas estas obsesiones son temores, son miedos, son ideas que no queremos para nosotros y que tal vez llegaron a nuestra vida, ya sea porque las vimos en un documental, en una película, ya sea porque leímos un libro, o ya sea porque vivimos algo parecido, nos impactaron tanto que esa idea volvió y volvió y volvió a nuestra mente. Volvió tanto que nos generaba tanto malestar que intentamos echarla de todas las maneras. Y entre esas maneras encontramos esas compulsiones, esas acciones que nos hacían ligeramente sentir menos ansiedad. Pero no nos dábamos cuenta de que tratando así con las obsesiones, estas obsesiones volvían una y otra vez, ya que con esas acciones, con esas compulsiones, lo que intentamos es echarlas. Y cuando intentamos echar algo de nuestra mente, esa idea o ese pensamiento vuelve una y otra vez. Un ejemplo perfecto para resumir cómo funciona el TOC.
¿Cuáles son muchos de esos rituales que hacen las personas que sufren este problema, este trastorno de ansiedad? Es la película Mejor Imposible, de Jack Nicholson. Una comedia buenísima que te recomiendo, si no sabes qué película ver esta semana, pues disfrutar de ella, ya que entenderás muy bien pues cómo condiciona y limita la vida de las personas ese tipo de compulsiones y cómo realmente la compulsión, esa acción, ese ritual para eliminar la ansiedad que provoca la obsesión, jamás es la solución, ya que lo que te hace el realizar una y otra vez ese tipo de compulsiones es que cada vez necesites de más acciones, de más rituales, de más compulsiones para eliminar esa ansiedad que realmente no se elimina así, para eliminar esa obsesión que realmente se mantiene y se hace más fuerte. El secreto, eso que un médico seguramente sea quien mejor te lo pueda explicar, pasa por reducir el impacto emocional que nos generan esas obsesiones, ya que si entendemos que no tenemos nada que ver con esa idea o ese temor, que nada tiene que ver con nosotros y tanto nos impacta, si entendemos que al final una idea, un pensamiento, no somos nosotros, sino muchas veces puede ser lo contrario, si nos desasociamos de ello, podremos realmente gestionarlo o vivirlo de otra manera. Y cuando ese impacto emocional sea más leve, sea menos fuerte, pues poco a poco esa idea dejará de molestarnos, ya que no nos afectará, ya que no nos estará afectando. Para ello será el médico quien te lo diga, pero el primer paso que deberás hacer, el paso que deberás realizar, es eliminar las compulsiones. Eliminar esos rituales o acciones para intentar reducir la ansiedad. De este modo te expondrás a tu obsesión, te expondrás a esos pensamientos, a esos temores, y notarás cómo tu ansiedad aumenta. Pero también notarás que todo lo que sube tiene que bajar y que una vez pasado unos minutos, pues esa ansiedad empezará a reducirse, esos síntomas empezarán a reducirse y realmente no te pasará nada, ya que todo está en tu cabeza. Podrás enfrentarte así, por ejemplo, a no cerrar esa puerta, que tanto temor tienes a que pueda pasarte algo, a que pueda entrar alguien, puedan robarte o hacerte algún daño. Podrás intentar no encender una y otra vez la luz o no lavarte las manos, comprendiendo y sintiendo realmente la ansiedad que te genera, pero aceptando que al final está todo aquí, que no tiene por qué suceder nada, ni te va a suceder nada. Ya lo sabrás seguramente si lo sufres, que esas obsesiones han llegado a tu vida centenares, incluso miles de veces, y jamás te ha ocurrido nada. Es por ello que el primer paso va a ser eliminar esos rituales, algo que no será fácil y no siempre lo conseguirás, pero en cuanto veas que poco a poco no tienes ese condicionamiento, no realizas acciones para evitar esa ansiedad que te generan esas obsesiones, irás dándote cuenta que esos pensamientos, esas obsesiones, no eres tú y no tienes por qué sufrir por ello. Y poco a poco también el impacto emocional será más leve, más suave. De esta manera te podrás exponer a tus peores temores, a tus peores obsesiones, dándote cuenta de que los pensamientos o las ideas o los temores son elementos con los que juega tu mente. Así, poco a poco, podrás exponerte a eso que tanto temes y sentir cómo cada día que pasa la ansiedad es menor. De esta manera, tras la exposición inicial, sin realizar rituales, sin realizar compulsiones, irás normalizando tus temores, irás normalizando tus obsesiones, hasta que esas obsesiones dejen de generarte ningún malestar. Aparte de esto, el psicólogo puede ayudarte con técnicas como las 4 R's de Schwartz o la estimulación bilateral a enfrentarte con esas obsesiones, a reconocer y a desasociarte de ellas, ya que tu mente poco a poco puede aceptarlas, incluso traerlas a tu vida sin que te generen ningún malestar. Este es el modo en que funciona el TOC, este es el modo en que podemos tratarlo y este es el modo en que debemos gestionarlo para poder superarlo. Es por ello que si lo sufres o lo sufre un ser querido, es bueno que entiendas cómo deberás tratarlo. Pero puede ser muchísimo mejor todavía acercarte a un médico, a un psicólogo, y que sea él ayudarte a realizarlo de la manera más fácil, más sencilla y oportuna. Ya que si lo sufres, o si conoces a alguien que lo sufre, podemos entender que las obsesiones, debido a ese factor de intrusión, de que llegan automáticamente y de que no las queremos para nada, generan muchísima angustia, muchísimo malestar. Y es por ello que cuanto antes conozcas el mejor modo de tratar con ellas y el mejor modo de eliminarlas de tu vida, antes te sentirás mejor. Y si es tu caso, me encantaría que en el vídeo, aquí debajo en los comentarios, indicases qué tipo de TOC sufres, qué tipo de obsesiones tienes y cuáles son tus compulsiones, para que muchas otras personas que puedan estar pasando por ello pues entiendan y se sientan identificadas como tú. También, si conoces alguna terapia, alguna técnica que te está ayudando, me encantaría que la indicases aquí abajo y sería genial que te suscribieses al canal en el botón de aquí abajo, dándole luego a la campanita para no perderte ningún vídeo y así poco a poco comprendamos todos los tipos de ansiedad y cuáles son también las mejores herramientas para tratar con este trastorno.